Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente. Bueno, digamos que la Virgen es algo más superior que uno, ¿no? Porque es la madre de todos los mexicanos, ¿no? Oiga, señor, ¿qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? Pues, ¿cómo le diría? Pues es un gran respeto para nosotros, los mexicanos. ¿Usted la ama? Bueno, sí, le tengo estimación. ¿Perdón? ¿Qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? ¿Qué significa? La madre de aquí de los mexicanos. ¿Y para usted, señora? La madre de todos, y por ella vivimos en el mundo, por ella estamos aquí. Nos ayuda a salir adelante. ¿Qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? Pues no, ahorita no tengo tiempo, sí, ahorita voy de paso. Señorita, ¿qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? Todo. ¿Todo? Para mí es la vida. ¿Sí? Claro. ¿La quiere usted mucho? Muchísimo. ¿Sí? Oiga, ¿qué significa para usted la Virgen de Guadalupe, joven? ¿Qué significa para ti la Virgen de Guadalupe? Mucho. ¿No Muchísimo. puedes decir nada de ella? ¿Qué es para ti tu valor o qué? ¿Cómo qué? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué es para ti, para tu corazón? Es como mi madre. ¿Es como tu madre? ¿Ya lo molestamos un ratito? ¿Qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? ¿Qué significa para ti, mijo, la Virgen de Guadalupe? Una madre para nosotros. ¿Es una madre para ti? ¿Y para usted, señor? Siempre para todos, ¿no? Si no fuera ella, pues no estuviéramos aquí. Si no fuera ella, no estuvieran aquí. Ah, claro. ¿Qué significa para usted la Virgen de Guadalupe, señor? No sabes. Señor, lo molesto para una pregunta. ¿Qué significa para usted la Virgen de Guadalupe? ¿Qué le puedo decir? Pues para mí que es un símbolo muy grande para México, para todo el mundo. ¿Usted es católico? Sí, ¿La quiere a ella? sí, yo tengo un gran respeto.
30 años después del descubrimiento de América en 1492, los primeros españoles se decidieron a internarse por tierra firme en lo que bien pronto se llamaría la Nueva España. Por aquel entonces, en la meseta del Anáhuac, florecía el imperio azteca. Moctezuma II consolidaba su imperio, pero no pudo resistir el enfrentamiento con la cultura occidental, representada por Hernán Cortés y su grupo de barbados capitanes, quienes desembarcaron en el Golfo de México en 1519. Con los primeros conquistadores vino la sojuzgación del indio, torturado, despojado de sus propiedades, de sus mujeres y de sus hijos. Los sacerdotes que acompañaban a los soldados españoles trataron de evitar tales abusos. Para ayudar a los indios, los misioneros de afable aspecto y blanda voz aprendieron su lengua, los defendieron del maltrato y así ganaron su confianza y su cariño. Uno de los más conocidos era Fray Juan de Zumárraga, quien luchó tenazmente por los indios y quien tiempo después sería el encargado de construir la primera capilla en honor de Nuestra Señora de Guadalupe. Algunos años después de la conquista, cuando la influencia de la Iglesia en México comenzaba a atraer a los indios, un matrimonio joven decidió visitar a un sacerdote para pedirle que los instruyera en la fe católica. Ese primer encuentro con el misionero hizo nacer en ellos en forma casi inmediata la devoción por una nueva creencia a la que se entregaron apasionadamente. Al poco tiempo, ambos fueron bautizados recibiendo los nombres cristianos de Juan Diego y de María Lucía. La felicidad de este matrimonio no duró mucho, pues ella enfermó gravemente y murió 2 años antes de que ocurriera el milagro de las apariciones de la Virgen. En medio de su dolor, Juan Diego se refugió aún más en la devoción hacia la Madre de Dios. Todos los sábados recorría a pie una larga distancia al pueblo más cercano para asistir a la misa en honor de la Virgen María. Uno de esos sábados de 1531, muy de madrugada, Juan Diego se dirigía hacia la iglesia de Santiago Mayor, patrón de España, para oír misa. Al llegar al cerrillo llamado Tepeyac o Tepeyac, comenzó a oír hermosos trinos y cantos celestiales que provenían de arriba del cerro. Repentinamente los cantos cesaron, se hizo el silencio y el indio oyó que lo llamaban por su nombre. Se acercó al lugar de donde provenía esa hermosa voz y vio la cumbre envuelta en una luz resplandeciente. De esa luz, una señora hermosa se apresuró a ir al palacio del obispo Fray Juan de Zumárraga. Después de esperar largo rato a que lo recibieran, entró a ver al obispo y le dio todo su mensaje, diciéndole que la Madre de Dios lo había enviado. Fray Juan lo escuchó atentamente, pero no le creyó, y así se lo dijo a Juan Diego. Triste y desconsolado por su fracaso, Juan Diego se fue derecho a la cumbre del cerrillo, donde la Señora del Cielo lo estaba aguardando. Al verla se postró a sus pies y le dijo: Señora, niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandato. Allí vi al obispo y le conté que tú quieres que aquí te hagan un templo, pero aunque me oyó con atención, no me creyó, por lo cual te ruego, señora mía, que mandes a alguno de los principales que sea conocido, respetado y estimado, y perdóname que te cause gran pesadumbre, señora y dueña mía. Hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje, pero es preciso que seas tú mismo el que lo lleve. Puedes estar seguro que yo confío en ti. Te mando que vuelvas mañana y le digas al obispo que me construya la iglesia que yo pida. Dile que te envía la Virgen María, Madre de Dios.
A la mañana siguiente, domingo 1 de diciembre, muy temprano, Juan Diego salió de su casa y se fue derecho a ver al obispo, a quien le contó de nuevo todo lo que había ocurrido. Esta vez, el señor obispo empezó a hacerle muchas preguntas, escuchó las respuestas del indio con mayor atención y comenzó a dar crédito a su historia. Sin embargo, le dijo: vuelve a donde tu señora y dile que me mande una señal para que yo pueda creer. Al momento que Juan Diego salió, el obispo mandó a 2 sirvientes suyos para que lo siguieran sigilosamente. El indio se fue derecho por la calzada, sus seguidores fueron tras él, pero de repente Juan Diego se les perdió de vista y por mucho que buscaron, no lo hallaron por ningún sitio. Inmediatamente regresaron a donde Fray Juan y, para ocultar su fracaso, le dijeron que Juan Diego era un impostor y que no se le debía creer nada de lo que había relatado. Entretanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen dándole la respuesta que traía del señor obispo. La señora le dijo: bien está, hijo mío. Volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal que pide. Con eso ya no dudará ni sospechará más de ti. Y ten por cierto, hijo mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo que por mí has realizado. Vete ahora, que mañana aquí te aguardo. Al día siguiente, lunes, cuando Juan Diego tenía que ir por la señal, ya no volvió, porque cuando llegó a su casa, su tío Juan Bernardino se encontraba gravemente enfermo. El tío le rogó que fuera al monasterio de Santiago y buscara un sacerdote para que viniera a darle los últimos sacramentos, ya que se sentía a punto de morir. Muy preocupado y temeroso de desagradar a la señora, Juan Diego fue a buscar al sacerdote. Trató de evitar el camino que utilizaba habitualmente, para que la señora no lo demorara enviándolo a la casa del obispo. Suponía que la señora no estaría contenta con él y pensaba ir más tarde a disculparse con la Virgen María. Pero al ir rodeando el cerro, se topó frente a frente con la señora, quien le dijo: ¿qué hay, hijo mío, el más pequeño? ¿A dónde vas? El indio se quedó mudo por un momento y, apenado y temeroso, le respondió: voy a causarte aflicción. Sabe, niña mía, que mi tío, un pobre siervo tuyo, está muy malo y casi para morir. Ahora voy en busca de un sacerdote para que vaya a confesarlo. Pero sí voy a hacer tu encargo, señora y niña mía. Perdóname, tenme paciencia por ahora. Mañana vendré a toda prisa. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño. No se turbe tu corazón. ¿Acaso no estoy yo aquí? No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Puedes estar seguro de que ya sanó. Sube a la cumbre del cerrillo y recoge algunas de las rosas que encontrarás allí. Ponlas en tu capa y tráemelas. Entonces te diré qué debes hacer. Juan Diego subió al cerro y se asombró mucho al ver que habían brotado tan variadas y exquisitas rosas de Castilla antes del tiempo en que se dan. Estaban muy fragantes y llenas del rocío de la noche. Luego empezó a cortarlas y las echó en su regazo. Bajó inmediatamente y le entregó a la Señora del Cielo las diferentes rosas que había ido a cortar. Nuestra Señora las tomó todas en sus manos y, devolviéndoselas al indio, le dijo: Aquí está la prueba que quiere el obispo. Llévale estas flores y dile que haga lo que yo mandé. No enseñes estas rosas a nadie en el camino. No abras tu manta, sino en presencia del obispo. Cuando Juan Diego llegó a la residencia del obispo, lo detuvieron 2 criados que no lo dejaban pasar. Querían saber lo que llevaba en su ayate y se quedaron asombrados al ver algunas de las rosas frescas que asomaban por entre la tela. Vivamente impresionados al ver las flores que no se dan en esa época de invierno, fueron apresuradamente al despacho del obispo
a comunicarle lo que habían visto. Juan Diego se acercó a Fray Juan y le dijo: Aquí traigo el mensaje que mi ama, la Señora del Cielo, te envía. Ella me mandó a la cumbre del Cerrillo a que fuera a cortar varias rosas de Castilla. Me dijo por qué te las había de entregar, y así lo hago, para que en ellas veas la señal que me pides y cumpla su voluntad. Aquí están, recíbelas. Desenvolvió luego su blanca manta, y cuando se esparcieron por el suelo las rosas de Castilla, apareció de repente dibujada en la manta la preciosa imagen de la siempre Virgen María, Madre de Dios. Luego que la vieron el señor obispo y todos los que allí estaban, se arrodillaron maravillados. El obispo besó la imagen sagrada y llamó a todos los de su casa para que vieran el gran milagro. En presencia de todos, prometió cumplir la orden de la Virgen María de construir una iglesia en su honor. La santa imagen fue colocada en la capilla del obispo y la noticia de las apariciones pronto cundió por toda la región. Mientras todo esto acontecía, Juan Bernardino, quien agonizaba, esperaba la llegada del sacerdote. Amigo querido, solamente una cosa es cierta de esta historia del indio Juan Diego. Número 1, fue una rotunda mentira, o número 2, fue una aparición diabólica. La palabra del Señor categóricamente describe en el Antiguo Testamento que Dios no comparte su gloria con absolutamente nadie. Y en los mandamientos número 1 y número 2 dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: y no te harás imagen de ninguna cosa creada en los cielos y en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. En los evangelios la palabra nos enseña que solo Jesús salva y a Él hay que ir para llegar al Padre. Jesús mismo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. También los evangelios dicen que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en el nombre de Cristo Jesús. Preparémonos ahora para ir al santuario principal, donde se encuentra la famosa imagen de la Virgen de Guadalupe. Les advierto de una vez que tuve que ser muy prudente en la forma que me expresaba, debido a la cantidad de fanáticos, de miles y miles, que diariamente celebran peregrinaciones para honrar, venerar y adorar esta imagen, que en mi opinión es una de las causas más grandes por la condición tan política, tan social y tan corrompida de nuestra querida República Mexicana. Preparémonos ahora para ir directamente a su santuario principal, a la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Y ahora estamos aquí en la Ciudad de México, tal y como le habíamos prometido, para mostrarles a ustedes uno de los lugares más santos para la religión católica en el mundo entero. La famosa Basílica de la Virgen de Guadalupe, conocida como la patrona de México y como la Reina del Cielo y como la Madre de Dios, uno de los lugares más sagrados, más santos para la religión católica del mundo entero. Tenemos el placer de platicar con don Felipe Escalante, un hombre de vasta experiencia y de mucho conocimiento, que nos va a compartir en este día, en esta ocasión, todo lo referente a la famosa Virgen de Guadalupe. Mucho gusto, mi nombre es Felipe Escalante, soy guía de la Ciudad de México. Vamos a visitar uno de los lugares más santos de la Ciudad de México y uno de los más viejos, inclusive antes de la conquista de América, estando de la tierra de los aztecas, que era un centro ceremonial hacia la diosa buena, que era la Tonanzi. Y pues pasamos al recorrido general que vamos a hacer ahorita de todos los lugares importantes del lugar. Estamos parados ahorita en el patio de las famosas Américas. Está considerado como Tierra Santa por la visita que hizo el Papa. Se le conoce como el patio de... En el año de 1990 que visitó el Papa, está considerado también como Tierra Santa. Como usted puede ver las banderas, que es la Emperatriz de América. Se le conoce también como Reina de México e Emperatriz de América. Todas estas banderas es lo que representan. Además, aquí está considerado también como Tierra Santa por la reunión que tuvo el Papa con los jóvenes de América, jóvenes no mayor de 25 años, que se congregaron aproximadamente 150,000 jóvenes en toda esta plaza. Oiga, don Felipe, usted me estaba platicando que
Aquí, antes de que existiera la Virgen de Guadalupe, existió otra, la diosa buena. Sí, era un centro ceremonial azteca de la Tonantzin. Estamos hablando del siglo XIII, mediados del siglo XIII. O sea que la Tonantzin no es la misma Virgen de Guadalupe. No, es diferente totalmente. ¿Y la Iglesia Católica la recibe, la acepta? No, es que el español en la conquista borró todo eso. Tonantzin era la hija de la hermana de Coyuxauhqui, que era la diosa mala, y Tonantzin era la diosa buena. Todos ellos eran deidades aztecas, y aquí en este punto donde se ve la arbolada es donde estaba el centro ceremonial azteca. Le vuelvo a repetir, en el siglo XIII, antes de la llegada del español. El español llega, se puede considerar a mediados del siglo, a la Ciudad de México del siglo XIX, del siglo XV, siglo XVI. Este es el patio de las Américas, como les decía hace un momento, es Tierra Santa. Lo que estamos viendo ahí es, en cierta forma, el carillón, es la famosa cruz de atrio o cruz de piedra, en un estilo ya más modernizado, porque se entiende que el indígena no quería entrar a los lugares porque todas sus ceremonias ellos las presentaban al aire libre. Entonces la Iglesia Católica, un poco más inteligente que la indígena, pone la cruz de atrio en los patios para que sean capillas abiertas, y allá entraban generalmente los españoles o ya los criollos más civilizados, y en los lugares afuera entraba el indio, que de alguna forma se le conocía como el macehual. Entonces el macehual es el que hacía sus reuniones y en cierta forma culto a la fe católica y a su fe de ellos indígena, a la idolatría. Entonces ahí está representada la cruz de atrio en esa forma. De cierta forma es la misma iglesia en el patio, fuera, por las capillas abiertas, que eso fue muy usual en la conquista en el siglo XVI, porque el indígena tenía temor a entrar a los lugares cerrados, entonces todo ellos lo hacían a la luz del sol. Todas sus ceremonias eran encaminadas a los elementos, viento, lluvia, tierra y el sol principalmente, que era su principal deidad de ellos, es lo que daba la vida. Usted dijo una palabra importante, idolatría. ¿Qué considera usted la idolatría? ¿Qué es idolatría? Piedra principalmente. Todas las deidades de ellos estaban representados en piedra, entonces de cierta forma se le conoce como la idolatría de esa forma. Generalmente eran piedras. ¿Pero la idolatría es buena o mala? Para el indígena fue muy buena. De cierta forma ahora es la santería. Es prácticamente lo mismo, nomás que cambiado, porque todos los elementos, para ellos, para nosotros, el católico, Dios es Dios. Para el indígena, el dios de ellos era Quetzalcóatl, la serpiente mitológica, la serpiente emplumada, la que todos lo sabía. De cierta forma, todos los pueblos indígenas le rendían culto a Quetzalcóatl. Bueno, se puede decir que la Virgen de Guadalupe se desarrolló, se desprendió de esas antiguas idolatrías. En parte sí, porque se entiende que la Tonantzin, que es la diosa buena, la que ayudaba a todos, a los necesitados. Y de ahí aparentemente se desprendió enfermos, y aparece la Virgen de Guadalupe. Exactamente, porque aquí se le rendía culto precisamente porque a la Tonantzin. La gente ya más civilizada no estaría adorando a la Tonantzin, ¿no? No, definitivamente ya sería más civilizada, entonces tendrían que adorar otra cosa. De hecho hay costumbres en los pueblos, todavía hay comunidades indígenas que se le sigue rindiendo culto a la Virgen de Guadalupe y se le sigue rindiendo culto a la Tonantzin. Inclusive aquí en temporadas de fiesta hay bailables, hay danzantes vestidos con la usanza típica indígena, de que vienen a adorar a la Tonantzin, no a la Virgen de Guadalupe. Sí, he oído también que en México nada más, pero hechos por buenos pintores, hay más de 4,000 altares dedicados a la Virgen de Guadalupe. Se calcula que hay un poco más. En los últimos estudios se calcula que sobrepasan los 10,000 altares. ¿Oh, sí? Pinturas originales, hablando desde el siglo XVII, siglo XVIII, que es cuando toma auge la Virgen de Guadalupe. Ok. Y en El Salvador también, en Centroamérica. Hay varias partes de Centro y Sudamérica donde se le rinde culto y hay templos dedicados exclusivamente a la Virgen. Y el famoso libertador Simón Bolívar también la reconoció. Sí, todo. Le vuelvo a repetir, casi Centro y Sudamérica se le rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Hay templos católicos dedicados exclusivamente a la Virgen. También hay un lugar en Italia, estaba leyendo yo, sí, hay un templo que es muy peregrinado y visitado, sí, donde está la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? Sí, hay una copia ahí de la Virgen de Guadalupe. Es una pintura porque lo que está aquí es original, es el milagro que se palmó en el año de 1531.
es lo que vamos a ver posteriormente en el interior de la basílica. Oiga, don Felipe, esto es sumamente interesante, pero ahorita más al ratito quisiera que nos diera la historia de Juan Diego el Indio y cómo se le aparece la Virgen de Guadalupe. Fueron 4 apariciones. Sí. Y el fray que no quiso creerle al principio y luego las flores y dónde quedó impregnada la imagen. Todo eso lo vamos a ver en imagen. Entonces continuamos con usted, yo lo sigo a usted. Cómo no, con gusto. En eso vamos a ver para ti. Sí. Bueno, y aquí tenemos el carrillón o la cruz de atrio y aquí podemos aquí apreciar un reloj que tiene impregnada dentro la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahora estamos donde se construye la primer centro católico en el Cerro del Tepe, ya que era el centro ceremonial indígena. En esta parte, donde se ve la arbolada, estuvo el centro ceremonial de los aztecas, donde se le dio el curso a la Tonaxin. Eso fue en el siglo XIII. Del siglo XIII al siglo XV es cuando se le da auge. Ya en el año de 1531, en la conquista, se aparece la Virgen al Indio Juan Diego. ¿La aparición dónde fue, don Felipe? En esta parte de aquí precisamente, donde ahí está mismo, ¿donde está el árbol ese? No, donde está la iglesia. Ok.